Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, es viernes, es hora de comenzar con Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Saludos, ¿qué tal? Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación y publicado recientemente en el periódico El Vocero, en Puerto Rico hay 7.115 personas confinadas y se estima que entre 285 y 427 reos no cometieron el delito que se les imputa. Desde su fundación en el 2012, Proyecto Inocencia ha logrado la concesión de un nuevo juicio y la excarcelación del confinado en controversiales casos como el de la joven Ashley Torres Feliciano. Igualmente sucedió con el tan sonado caso de los 3 inocentes de Aguada, que luego de más de 20 años encarcelados se le concedió un nuevo juicio y finalmente fueron exonerados. El panel de Actualidad Pública da una mirada más profunda a esta gran iniciativa que es el Proyecto Inocencia. Conoce cuáles son algunos casos resueltos por esta entidad y su significado para los derechos constitucionales. Soy Yalibeth Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, junto al panel de Actualidad Pública. En esta tarde está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Muy buenas tardes, Ocean, distinguida radioaudiencia y las personas que nos ven por las redes sociales y por supuesto nuestros muy estimados compañeros del panel. Y como anunciamos la semana pasada, está con nosotros de nuevo el decano de la Facultad de Derecho, licenciado Moreno, así que bienvenido de nuevo. El doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de nuestra universidad. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Ocean. Buenas tardes a Jorge Iván Aliza y particularmente al licenciado Fernando Moreno, nuestro invitado de esta tarde. Y un saludo muy caluroso y afectuoso a nuestro público televidente y radioescucha. La licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las ondas radiales y buenas tardes a todos mis compañeros de panel. Y como les mencionaba el presidente, está con nosotros esta semana nuevamente el decano de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, el profesor Fernando Moreno. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente. Comenzábamos la semana pasada este diálogo sobre el tema de acceso a la justicia, sobre los issues que se presentan en nuestro sistema judicial, tanto por las deficiencias estructurales del sistema y los fallos que pueden tener los procesos, así como también las limitaciones que tienen los individuos, hombres, mujeres, cuando van a pedir o acudir a defender sus derechos o a procurar, ¿verdad?, algún problema, alguna situación que tienen y que conlleva el uso y recurso a los tribunales. En particular, uno de los temas que conversábamos la semana pasada y que se nos anticipaba en los titulares de hoy es toda esta idea del Proyecto Inocencia, un proyecto que comenzó en Estados Unidos, particularmente en casos de pena de muerte. Allá, claro, en nuestra jurisdicción no los hay, pero con la intención de asegurarse de que las nuevas tecnologías y métodos científicos disponibles quedaran al servicio de aquellos que habían sido acusados y convictos y que podía probarse con esa nueva evidencia que en efecto la convicción era errónea, que no eran ellos los culpables del delito cometido, y particularmente en muchas circunstancias donde luego en el tiempo alguien más también confesaba haber cometido los delitos por los cuales estas personas estaban acusados o se encontraba evidencia que indicaba que los culpables realmente eran otros. Ese proyecto llegó a Puerto Rico hace unos años, particularmente tuvimos un curso lectivo que se enseñó en varias de las escuelas de Derecho por un grupo de la Universidad de
de San Diego, que eran pioneros en esta idea, y ha estado establecido en nuestra isla ya por varios años y ha producido sus resultados, como veíamos en los titulares que se nos presentaban al inicio del programa. Y queremos continuar esta conversación sobre acceso a la justicia, Proyecto Inocencia y todas estas ideas detrás de lo que ha sido una revolución, particularmente en el campo de la evidencia científica en los casos penales, con el decano Moreno, y que nos acompaña nuevamente esta semana, y agradecemos su presencia. Yo quisiera comenzar en este proceso de uno prepararse para estos programas. Me fui a buscar información detallada del Proyecto Inocencia y quisiera compartir con el público, dándole un poco un marco a la presentación y a los comentarios del decano Moreno. El Proyecto Inocencia es una organización sin fines de lucro que se compromete a exonerar a las personas que, según afirma, así han sido condenadas injustamente. Así que ese es el punto central del Proyecto Inocencia. ¿Y en qué está fundamentado? Bueno, mediante el uso de pruebas de ADN, principalmente, porque también hay otras posibilidades. Y trabajando para reformar el sistema de justicia penal para prevenir futuras injusticias. Así que hay como tres elementos: las personas que han sido condenadas injustamente, la utilización del ADN, pero también reformar el sistema de justicia. El grupo cita varios estudios que estiman que en los Estados Unidos, el grupo del Proyecto Inocencia, entre el 2.3% y 5% de todos los presos son inocentes. Quiere decir que estamos hablando, en teoría, hasta un máximo de un 3% de las personas que están encarceladas son inocentes. Este proyecto, esto lo encontré particularmente interesante. Este proyecto se fundó en el 1992 por dos personas, dos abogados, Barry Scheck y Peter Neufeld. Pero lo interesante de estas dos personas que fundaron este proyecto es que formaron parte de aquello que se llamó el Dream Team de los abogados que defendieron a O.J. Simpson, que fue aquel juicio que muchas personas vimos a través de la televisión y la cual finalmente fue declarado no culpable. Pues estas dos personas que formaban parte de aquel Dream Team, el equipo de ensueño, formaron este proyecto. Y al 25 de febrero del 2021, un año atrás aproximadamente, el proyecto había anulado 375 condenas basadas en el ADN. Hay que pensar, son 375 vidas que estaban encarceladas y que habían sido condenadas injustamente. Decano, este proyecto lleva ya un tiempo en Puerto Rico, como hemos visto el caso yo creo que el caso que potenció la visibilidad del proyecto fue el de los inocentes de Aguada, pero toda esta dinámica, como el presidente menciona, viene con el concepto del ADN también, pero el desarrollo de las pruebas que se utilizan en los casos, sobre todo para sostener la fiscalía su acusación, es realmente una ciencia que no viene de la ciencia, y por decirlo de una manera que suena precisamente irónica y paradójica, y lo digo con toda intención de provocar, porque es una ciencia desarrollada por los cuerpos forenses y los cuerpos de investigación, que luego entonces se enfrenta con la ciencia real de laboratorio, como es toda esta evidencia relacionada con ADN y otros tipos, y está ahí en la raíz de todo esto, ¿verdad? El caso de O.J. lo mostraba con aquella idea del guante que no le cabía en la mano, ¿verdad? Y todo lo que eso podía implicar. Pero ¿en qué medida realmente esto es un balance, o viene a ser un balance a lo que tradicionalmente ha sido el poder de investigación del Estado en los casos criminales y el desarrollo de las propias técnicas de investigación?
Es un elemento importante porque ayuda a darle certeza a las determinaciones judiciales. Como bien tú señalas, antes de tener pruebas científicas que nos da un 99, un 98% de probabilidad de que fue esa persona o no fue esa persona, lo que había era unos análisis policíacos, toda esta cuestión de la balística, de la trayectoria de la bala, de la sangre, de cómo quedaba construida y se reconstruía luego la escena. Eran lo que la policía utilizaba para establecer, ¿verdad? Y luego los fiscales para establecer la culpabilidad de una persona y atarla a determinado acto criminal. Y entonces, pues, hay muchos problemas, ¿verdad? Y un juez federal escribió un libro sobre este tema, un juez del Distrito Sur de Nueva York, y él señala toda esa cuestión de que nos encanta ver en la televisión, de la investigación en la escena del crimen, desde las huellas digitales. Él dice, mira, la cuestión científica detrás de las huellas dactilares es bien cuestionable. Y si a eso le sumamos balística, le sumamos los patrones de sangre, las marcas que pueda haber en el cuerpo de la víctima o del agresor o del acusado, es muy finito, ¿verdad? Y estamos hablando, como mencionaba al principio, puede ser la vida de una persona, ¿verdad? Una sentencia de pena de muerte en crímenes violentos, o puede ser la vida de una persona tras las rejas. En Puerto Rico actualmente se está discutiendo un caso de unos individuos que están siendo representados por el Proyecto Inocencia, que llevan más de 30 años presos. Y el juez dijo, hay uno de ellos que si yo hubiese sido sin jurado, el que me tocaba tomar la decisión, yo no lo hubiese encontrado culpable del delito. Y entonces está pidiendo clemencia, pidiendo que se abran los procedimientos, porque hay dudas, ¿verdad? Y en todos estos procesos criminales, por más técnico y por más ciencia y evidencia que se trate de pasar, pues todavía hay mucho camino por recorrer. Leandro. Sí, fíjense, igual que hizo Jorge Iván, yo estuve mirando algunas cosas sobre esto, y que además, yo no sé por qué, pero me encanta la investigación criminal, o sea, y veo documentales y leo sobre ese particular. Entonces, muchas de las razones que se plantean para acusar a una persona y enjuiciarla y que esté preso siendo inocente, pudiera ser plantar evidencia falsa, información falsa de los policías, manipular ruedas de confrontación e identificación, deficiente custodia de la evidencia, defensa negligente. Yo, ¿verdad? Sin ser un experto en el campo, y lo planteo al decano Moreno, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico particularmente, por lo que yo he visto y he leído, la investigación criminal científica en Puerto Rico está en pañales, es mi percepción. O sea, muchos de estos, por lo menos la mayoría de estos casos que salen absueltos o son liberados posteriormente después de estar encarcelados, como ustedes han dicho, están basadas en pruebas científicas de DNA. Muchos países, por ejemplo, tienen sistemas de archivos completos del DNA de todos los presos del país, de todos aquellos que son acusados, de todos los que pasan por un proceso criminal. Yo desconozco, tengo entendido que nosotros no lo tenemos, yo desconozco, y ustedes, ¿verdad?, aquí se me pueden aclarar ese asunto. O sea que, entonces me pregunto si se ha demostrado que el elemento científico del DNA, y he visto también que hay químicos forenses, entomólogos forenses, psicólogos forenses, patólogos forenses, que es lo que más se escucha en Puerto Rico. Pero en el área, en el campo de la investigación criminal, hay una variedad de científicos forenses que nosotros carecemos de ellos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué, siendo ese el caso, en Puerto Rico no se le ha dado más importancia a este asunto? Yendo en esa línea, hay dentro del Instituto de Ciencia Forense de Puerto Rico unas categorías de científicos que a veces no las conocemos. Y, por ejemplo, y fue una persona de mucho peso en el desarrollo de la investigación científica en Puerto Rico, una odontóloga forense que tuvimos por muchísimos años, que además fue de las personas que se utilizó para la identificación de los muertos del DuPont Plaza. Cuando la situación del DuPont, que ustedes recordarán, ¿verdad?, que aquel gran fuego del DuPont, que la única manera de identificar los cuerpos calcinados fue por la identificación dental,
y esta fue una de las personas que lideró esos esfuerzos al punto de que cuando ocurrían desastres en Estados Unidos la llevaban. Y fue una de las áreas que más rápido avanzó en Puerto Rico gracias a esta doctora, ahora se me escapa su nombre, pero era profesora en ciencias médicas también, lo fue por muchos años. Pero hay muchos otros elementos de prueba que sí, la tecnología no necesariamente ha avanzado o los peritos no han avanzado a la misma velocidad, pero la pregunta aquí también es cuántos de los casos penales dependen de ese tipo de pruebas, ¿verdad? Los asesinatos, las violaciones, particularmente cuando no hay claro un arma o unos hechos concretos. Pero eso viene también a otro tema que traía el decano, que es el tema del juicio por jurado versus el juicio por tribunal de derecho. Porque cuán impresionable es el jurado con cierta prueba versus cuán impresionable es el juez. Y máximo ahora que se requiere la unanimidad. O sea que eso viene a traer otro problema a la discusión en la mesa. Fernando. No, lo que señala el doctor Colón, entiendo que nosotros hemos ido evolucionando como han ido evolucionando otras jurisdicciones en hacer que este proceso sea basado en la ciencia. El proyecto Inocencia entra en una ventana de tiempo, pues el proyecto Inocencia va a tener un fin, porque ya la evidencia de ADN se usa en los juicios. Lo que se está haciendo es que se están rescatando juicios de los años 80, incluso de la década del 70, 80, de los 90, donde todavía no se conocía esta tecnología y si hay evidencia, porque todavía tiene que estar guardada, no en todos los casos hay disponible pues, rastros biológicos de lo que sea, sangre o cabello o cualquier otra cosa que pueda involucrar a la persona con el caso, pero en aquellos en donde sí hay evidencia que se puede utilizar, que se puede enviar a un laboratorio, pues lo que busca el proyecto Inocencia es reabrir esos casos y demostrar que la persona que está presa o está encarcelada no fue quien cometió el delito. Entonces se está trayendo esa nueva evidencia. En algún punto en el futuro pues ya no hará falta esa vertiente del proyecto Inocencia porque ya es algo que se adopta como la práctica usual en los tribunales y como señala Frontera, pues nosotros tenemos nuestro Instituto de Ciencias Forenses que ha luchado por mantener una autonomía, lo trataron de meter en la sombrilla esta de la policía y de la Fuerza de Ley y Orden y ellos han tratado de mantener una autonomía en el sentido de que puedan investigar según los criterios científicos establecidos. Antes de escuchar a Lisa, me gustaría añadir un elemento adicional en el contexto de esta discusión. Y es unas estadísticas sobre las condenas anuladas en los Estados Unidos. A noviembre del 2019, 367 personas previamente condenadas por delitos graves en los Estados Unidos habían sido exoneradas, como mencioné anteriormente, mediante las pruebas de ADN. Y esto es desde el 89 hasta el 2019. Pero escuchen las estadísticas. Casi todas, 99% de las condenas injustas fueron hombres. Con grupos minoritarios que constituyen aproximadamente el 70%. 61% afroamericanos, 8% latinos. El Registro Nacional de Exoneraciones enumera a 1.579 acusados condenados que fueron exonerados mediante pruebas de ADN y no de ADN, desde el 89 hasta el 2015. Pero lo interesante, yo encontré el tema de el porciento de hombres y el porciento de afroamericanos y latinos. Así es que yo creo que hay también otros elementos en términos del sistema penal y quienes finalmente son acusados. Lisa. Puede haber parcialidad efectivamente por parte también de un juez. Estoy pensando, ¿verdad?, escuchándolos en un caso concreto, escuchando al decano, muy sonado en Puerto Rico, el de José Armando Torres Rivera, que estuvo en prisión por 28 años, desde los 17 años,
por un delito que no cometió, ¿verdad? Alegadamente lo identificaron como el líder de 3 personas que secuestraron y violaron a una joven. Y gracias a los abogados del proyecto Inocencia y de alguna abogada de la Sociedad de Asistencia Legal, lograron que se reexaminara su caso. Llevaba tiempo, ¿verdad? Sometiendo mociones por derecho propio sin éxito. Y en virtud de una ley que también habían luchado desde el proyecto Inocencia por aprobar, se aprobó en el 2015, la ley de análisis de ADN post sentencia, presentaron prueba de ADN que lo exoneró de los cargos imputados, ¿verdad? Y salió de prisión en el 2020, un año después pues falleció, ¿verdad? Pero toda una vida tronchada, ¿verdad? Por una convicción errónea, un caso del 92, de los años 90, pues deja a uno, ¿verdad?, pensando, pues cuántas personas no habrá así, y cuánto error humano pueden haber en los juicios, como también nos ha recordado el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, pues justificando su posición, ¿verdad? Y ya establece como la posición de la Iglesia en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Y él añade, el Papa Francisco, que una cadena perpetua es igual a una pena de muerte, ¿verdad? Que muchas veces es la sentencia, ¿verdad?, que se le da a ciertos tipos de delitos. Yo pienso que podría ser muy interesante para nuestro público escuchar, Fernando, la diferencia entre lo que es un juicio por jurado y un juicio por el juez, no por el jurado. Bueno, el juicio por jurado es un juicio donde hay 12 personas, 12 miembros, según establece la Constitución, tienen que ser miembros de la comunidad a la que uno pertenece. Y el fiscal, como representante del Estado, del pueblo de Puerto Rico en nuestro caso, tiene que convencer a esas 12 personas que la persona que está acusada del delito que sea cometió todos los elementos de ese delito más allá de dudas razonables. El jurado, luego de escuchar la prueba, la defensa puede presentar pruebas culpatorias, puede contrainterrogar los testigos y demás, pues el jurado luego se va a deliberar y puede tomar una decisión. Y es interesante la pregunta porque la figura del jurado es de donde nacen de alguna manera los procesos criminales. Antes eran 12 miembros de la comunidad que cuando alguien cometía un delito iban e investigaban. Y comenzó bien rudimentariamente, los primeros jurados le metían piedras en los bolsillos a los acusados y los echaban al agua y le decían, si tú eres inocente, Dios te va a salvar porque Dios conoce la verdad y entonces tú vas a salir flotando. Si te ahogabas o los ponían a caminar sobre piedras calientes o carbón o lo que sea. Y ese jurado fue evolucionando, pero un poco la comunidad, cómo responden a actos antisociales y no necesariamente responde a lo que dice el Código Penal o lo que dice la ley, porque el jurado puede decir, sí, lo que tú hiciste estuvo mal, pero yo lo entiendo. Y de alguna manera podían perdonar, exonerar, y dentro de esa comunidad, por eso es importante que sean personas de la comunidad, dentro de esa comunidad lo que tú hiciste no debería pasar, pero en el caso tuyo hay circunstancias que no deberían ser culpables. Claro, existe tal cosa como el juicio por tribunal de derecho, que es sin jurado, y es un juez al que hay que presentarle la evidencia. El juez conoce el derecho, conoce la ley, conoce los procedimientos, las reglas del juego evidenciarias y procesales que el jurado no necesariamente no... Y es el acusado quien decide cómo quiere someterse. El acusado decide si quiere un juicio por tribunal de derecho o un juicio por jurado. Solamente el juicio por jurado está disponible en casos de delito grave. En Puerto Rico, si es un caso por un delito menos grave, es siempre tribunal de derecho. Recientemente hubo 2 cambios bien significativos en el juicio por jurado. Uno es que el jurado tiene que ser unánime para la convicción por disposición del Tribunal Supremo Federal, tiene que ser 12-0. Antes de eso, en Puerto Rico se permitían votaciones mayoritarias de 9-3, 10-2, 11-1. Ahora mismo esos jurados para imponer un veredicto de culpabilidad tienen que ser unánime. Y luego de esa determinación del Supremo Federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que
el 12-0, la unanimidad también aplica para exculpar. Así que si hay una persona y con alguna frecuencia los jurados votaban 11-1, por eso de protegerse, ¿verdad? Hay alguien que votó que yo no sería culpable y así el acusado, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de un asesino en serio, un delincuente peligroso, pues los 12 que estamos ahí decimos, pues vámonos 11-1 porque siempre nadie va a saber cuál de nosotros fue el voto que exculparía y entonces tenemos esa... Y eso pasa, eso de no saber pasa en Puerto Rico, que hay unas reglas distintas a otros estados donde la gente sale del jurado y habla y dice cómo votó y qué pasó y todas esas cosas, porque no están obligadas a silencio. Pero una pregunta, pero cuando, o sea, si lo que escucho, para que sea culpable tiene que ser unánime, para que sea inocente tiene que ser unánime. Si no hay unanimidad, entonces ¿qué sucede? Segundo juicio. Un segundo juicio. Un segundo juicio. Se repite todo desde el principio, se seleccionan 12 jurados nuevos, otro juez, todo empieza de nuevo. Empieza desde cero. Y de eso vamos a hablar ahorita. Y aquí en el panel hay uno que en estos días tuvo la experiencia de haber sido llamado para una insaculación de jurado. Así que le vamos a preguntar cómo le fue, si es que puede hablar del asunto, ¿verdad? De lo que el juez le haya dicho antes de salir de allí. Pero tenemos que ir a la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la tarde de hoy estamos conversando nuevamente con el decano de la Escuela de Derecho, el profesor licenciado Fernando Moreno, sobre el proyecto Inocencia y sobre todos estos asuntos relacionados a la evidencia, los casos penales y los juicios por jurado. Cuando, justo antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre las decisiones recientes de los tribunales con respecto a las determinaciones por jurado y la necesidad de que sean unánimes, tanto para los casos en los que va a haber una convicción, como para los casos en los que se va a determinar que la persona no es culpable y que de no haber unanimidad en ninguna de las dos, pues procede la determinación de nuevo juicio. Todavía no hemos visto el impacto real de esa determinación reciente de nuestro Tribunal Supremo. La última es del Tribunal Supremo nuestro, la primera es del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No hemos visto el impacto directo de esa cuestión, pero el decano Moreno señalaba antes de irnos a la pausa sobre eso, que era usual en Puerto Rico encontrarnos convicciones que no eran unánimes, por la idea de que siempre el jurado podía decir, bueno, como hay uno que votó en contra, nadie sabe cómo votó ninguno, porque en Puerto Rico hay la obligación de secreto para el jurado. Contrario a otras jurisdicciones donde una vez el caso termina, los jurados pueden hablar sobre la deliberación, pueden hablar sobre cómo votaron, pueden hablar sobre el proceso en particular. Aquí en Puerto Rico el jurado se mantiene obligado a guardar secretos sobre las deliberaciones, que es un elemento también de protección para ellos, pero que por otro lado uno pudiera plantear que priva al acusado de un elemento que pudiera ser fundamental a la hora de apelar su caso y a la hora de entender cuál fue el peso que tuvo cierta evidencia, particularmente en la idea de Proyecto Inocencia, que se fundamenta en cuando las pruebas de ADN y evidencia científica particular pues pueden arrojar luz sobre los procesos. Y comentaba yo en son de broma que uno de los miembros del panel había sido recientemente llamado a ser jurado. Definitivamente los abogados que estamos en el panel no podemos ser, porque los abogados estamos exentos del servicio de jurado por nuestro conocimiento del derecho. La idea, como decía el decano Moreno ahorita, es que el jurado se convierte en el juzgador de los hechos. La aplicación del derecho y la técnica jurídica le corresponde al juez, y por eso se trata de que sean 12 personas de la comunidad. Así que eso nos deja con dos posibilidades: el presidente o el vicepresidente de asuntos académicos. El presidente se ha tenido que retirar para atender otro asunto oficial de la universidad, así que estamos hablando del doctor Leandro Colón, que quizás nos pueda hablar un poco de la experiencia de esos primeros días, aunque como todavía no ha concluido el
el proceso de desinsaculación del jurado, que es como se llama, pues no queremos ponerlo en la situación de tener que decir nada que no pueda comentar. Sí, Josian, claro. Yo estuve recientemente en este proceso, pero fue el proceso de selección del jurado que se retrasó en 2 ocasiones y tengo que regresar. Y comentaba en la pausa, le comentaba a Lisa, a Josian y a Fernando, que escuché algo que uno, pues, el que no conoce, que no es abogado, pues quizás le sorprende un poco, y es que en la selección del jurado, pues, el abogado, o sea, pueden intervenir el juez y el fiscal y el abogado o la abogada del caso, y que el fiscal va a tratar de seleccionar un jurado, porque el jurado es entrevistado, obviamente, para esos procesos. El fiscal va a tratar de seleccionar un jurado que él crea que va a finalmente acusar a dar la decisión de culpable de la persona que está siendo juzgada, y el abogado, por el contrario, pues va a tratar de seleccionar un jurado que finalmente absuelva a la persona acusada. Y me resultó interesante ese asunto, y quisiera aprovechar la oportunidad para plantear otro asunto y que el decano Moreno comente. Yo percibo resistencia en el sistema a atender estos asuntos, es mi percepción personal. Yo percibo resistencia en el sistema a revisar estos casos, aun cuando los abogados proponentes, etcétera, o el sistema, o los proyectos de inocencia, otros interventores de estos casos tengan causa o tengan razones válidas para que se proceda. Percibo resistencia, como que el sistema es un sistema, lo que yo he visto, es un sistema engorroso, o sea, como que los jueces no están dispuestos a echar hacia atrás decisiones que se han tomado, y quisiera que Moreno comentara un poco sobre eso. Bueno, hay varios asuntos ahí. En el proceso de selección de jurados, como bien señala, se han identificado serias fallas que tienen que ver con parcialidad en la selección de los jurados, desde el punto de vista de que se escogen menos mujeres en determinados casos. Un caso de violencia doméstica, pues el fiscal trata de tener las menos mujeres posibles en el jurado. En casos donde el acusado es una persona negra o de color, pues se han dado casos de que el jurado son mayoría blanco o todos blancos, o bien pocas personas de color, aun cuando la población, en la composición racial de la población de donde sea que se dan los hechos, debería tener otra mezcla de jurados, si fuese representativo de la comunidad donde se está dando el caso. Así que en Estados Unidos, particularmente por el asunto racial, se ha señalado en múltiples ocasiones que el fiscal y el abogado de defensa tienen una forma de sacar a los posibles jurados sin tener que explicar por qué. Y puedes decir, al doctor Colón yo no lo quiero. ¿Y por qué no lo quiere? Yo uso una perentoria, es como se llama, y no tiene que explicar por qué no lo quiere. Y entonces lo que han identificado, y hay estudios ya sobre este asunto, que muchos fiscales usan sus perentorias para excluir jurados negros, o para excluir mujeres, o para excluir ciertos grupos que han sido marginados. Y entonces plantea un problema de la administración de la justicia, porque como el juez entra a eso, ¿verdad? Como el juez dice, pero lo está sacando porque es negro, lo está sacando porque es mujer. Entonces, desde el estrado no existen las herramientas y requiere, como bien menciona, una serie de reformas institucionales profundas de ese proceso de la semilla, ¿verdad? Si estamos hablando de que el caso puede estar resuelto desde antes de sentar el primer testigo, porque ya el jurado viene con unas ideas preconcebidas, viene con cierta parcialidad porque se escogió a propósito de esa manera. Eso por un lado. Por otro, yo puedo entender las posturas del gobierno, del Departamento de Justicia y de la Judicatura de querer darle finalidad a los pleitos, ¿verdad? Yo no quiero terminar un caso y tener que volver a litigarlo y volver a reabrirlo y volver a reabrirlo y que esté a la perpetuidad el caso litigándose. Y en cierto sentido, pues las ramas de gobierno encargadas de eso tienen que buscar darle finalidad.
ahí entra el asunto del proyecto Inocencia y los casos que hemos estado discutiendo, porque la verdad es que el Departamento de Justicia, a mi modo de ver el asunto, después que una persona lleva 30 años preso, 35 años, 25 años preso, y alguien dice que hay dudas en este caso y que ellos se quieran aferrar a una decisión y decir, no, es que son 50, 60 años de sentencia, yo entiendo que no es lo que debería pasar, ¿verdad? Y un poco la cultura del descarte que habla el Papa Francisco, pues ya está ahí y tiene que cumplir los 100 años que sean, y eso no debería ser, ¿verdad? Sí, ¿cuánto tiempo es otra discusión completamente diferente, pero cuánto tiempo debería tener una persona encarcelada, ¿verdad? ¿Hay de verdad un fin de rehabilitación detrás de ese castigo o es meramente un castigo, un descarte de sacar a esa persona de la vida social y confinarla en una institución? Son discusiones que son señalamientos que se han hecho desde diferentes perspectivas, desde la sociología, del derecho y desde otros ámbitos. Bueno, hay países que han decidido limitar el tope de las penas carcelarias en esa dirección. Dicen, si una persona está 40 años presa, pues debe ser más que suficiente, porque si uno parte de la premisa que la edad mínima para encarcelar son los 18, pues cuando la persona sale 40 años después, tiene por lo menos 58 años, o sea, ¿qué va a hacer después de los 58? O sea, tiene que haber una posibilidad de reinserción social si la pena tiene realmente una intención rehabilitadora. Si por el otro lado uno piensa, cuando uno oye por ahí que le dieron 3 perpetuas y que son consecutivas, a mí que van a hacer resucitarlo para que penen la segunda y la tercera, o sea, no hay, genera absurdos, ¿verdad?, en el proceso. Claro, el tema de cosas juzgadas, de que uno quiere que los pleitos tengan finalidad, pues bien, pero hay también que reconocer, yo creo que esto es uno de los grandes aportes del proyecto, que la ciencia avanza y que los métodos que uno tenía para probar un caso en un momento dado, pues ya no son los mismos. Y yo siempre pienso en eso en uno de mis queridos profesores de Derecho, que en paz descanse, y uno de los juristas que yo creo que más aportó a la formación de abogados en este país, don Miguel Velázquez. Que don Miguel siempre nos contaba de un caso de paternidad que él tuvo que resolver siendo juez superior mucho antes de que existiera el ADN. Y don Miguel lo contaba, y discúlpenme la expresión, pero don Miguel lo contaba de la siguiente manera. Dice, yo estoy allí en la sala, está esta mamá con su bebé, tratando de imputarle la paternidad a este otro señor, y el nene era bien cabezón, y el papá era bien cabezón. Y yo miraba aquello y decía, bueno, pero es que ese cabezoncito no puede ser más que hijo de este cabezonzote. Y así nos los contaba en el salón de clase. Y decía cómo en la opinión, en la sentencia que le escribe en ese caso, dice que a todas luces la apariencia física del niño y su parecido con el padre, con el imputado, le daba a él la impresión de que debía imputarle la paternidad, pero que no tenía la certeza para hacerlo. Y el Tribunal Supremo lo revoca y establece la regla de la prueba circunstancial, ¿verdad? Que cuando uno tiene una prueba que no tiene todo el peso de la prueba física, real, material, pero que lleva al juez a sentirse lo suficientemente seguro como para llegar a una conclusión de derecho, que puede descansar en esa prueba como se descansa en la prueba real. Así que, si eso es un caso de paternidad, donde ahora ningún caso de paternidad se resuelve sin una prueba de ADN, exacto, ¿qué podemos decir en todos estos casos de convicciones graves, como en una violación, como es un asesinato, donde el único vínculo con el acusado terminaba siendo prueba circunstancial, porque no había manera de probar el ADN en las muestras evidenciarias, pero ahora la ciencia lo permite, ¿verdad? ¿Y cuántos otros avances eventualmente hará la ciencia que permitan sustituir métodos evidenciarios y métodos de prueba que existen actualmente? Y yo creo que al sistema le toca reconocer eso, le toca reconocer que la ciencia avanza, que la ciencia progresa, y que en la medida en que la ciencia sea la base de las determinaciones jurídicas, pues eso necesita revisarse. Sí. Que por cierto, no solamente va el tema de las convicciones, es uno de los issues fundamentales ahora que se está mirando nuevamente Roe versus Wade. Cuando se decide Roe versus Wade, una de las cosas que dice el Tribunal Supremo es: yo no tengo certeza científica sobre el feto. Entonces, ¿cuánto ha avanzado la ciencia para hablar del feto como individuo
y como sujeto distinto de la madre y en qué etapa del embarazo, como para que el tribunal tenga que volver a mirar su determinación y ya no puede volver a decir no sé lo que es el feto, porque la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo, ¿verdad? O sea, y eso va a llevar definitivamente a una revisión de lo que Roe vs. Wade establece y los otros casos sobre los trimestres, etcétera, establecen al respecto, y lo hemos visto con la ley de Texas y lo vamos a ver en las próximas decisiones del Tribunal Supremo. O sea que yo creo que hay un camino que hay que recorrer ahí también de reconocer que el derecho no tiene la última palabra siempre, y que cuando otras, y dije siempre, porque después de todo una convicción final y firme o una sentencia final y firme es la última palabra, porque ya el asunto no admite más discusión. Pero cuando eso está sustentado en unos elementos cambiantes, como es la ciencia, bueno, pues amerita que el tribunal lo vea y revoque si es necesario. O sea, antes uno no hubiera podido pensar que después de tantos años se pudiera reabrir un procedimiento penal de esa manera. Lisa. En una entrevista que le hacen al fundador del proyecto Inocencia, habla pues, de la naturaleza humana, el factor humano, de que a veces los fiscales se resisten a que, ¿verdad? Pues se reabra el caso, pues porque saben que existe la posibilidad de que entonces se establezca que la convicción, ¿verdad?, fue errónea, y están como a la defensiva, sienten que entonces están dudando de su profesionalidad, se resisten a admitir un error, ¿verdad? Y bueno, también escuchando a los compañeros, recordaba una cita de Fratelli Tutti. El Papa recuerda unas palabras que dirigió a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal en el 2014, hizo un discurso y pues hablando de ese estigma social hacia las personas convictas, ¿verdad?, pero también acusadas, pues dice: hoy tanto por parte de algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de comunicación se incita algunas veces a la violencia y a la venganza pública y privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Entonces, de ahí a la cultura del descarte, pues un paso, ¿verdad? O sea, es parte de esa cultura. No, y lo que señala Frontera, de que la tecnología cambia, la ciencia avanza, y el fin de todo esto es la búsqueda de la verdad. Y es irónico, y atando un poco con lo que decía Leandro más temprano, de si tenemos un récord de todos nuestros confinados y con su ADN, porque no debería recaer en las manos de la persona que tiene menos recursos, que es el confinado, que no tiene acceso a la información, que no tiene el dinero, que tiene limitaciones para comunicarse con su representación legal. No debería recaer en manos de esa persona. Si uno es un funcionario responsable en justicia, deberían tener una oficina que haga ese trabajo y que vaya identificando dónde puede haber procesos que se puedan hacer este tipo de cuestionamientos, porque el fin del Departamento de Justicia, de la Fiscalía, no es tener gente inocente preso. Debería ser lo contrario, debería ser tratar de vaciar un poco las cárceles, de velar porque nadie esté ahí que no debe estar, y que esa persona se pueda reintegrar a la sociedad. Y hacer justicia, claro. De hecho, como pensando lo que José planteaba ahorita, y tú acabas de mencionar del avance de la ciencia, porque estamos enfocados como que lo que está de moda es el asunto del DNA, pero yo he visto casos reales, qué sé yo, donde un asesinato que ocurrió en X sitio, un botánico forense concluyó con una semillita que estaba en la rueda, incrustada en la rueda de ese vehículo, que se movió allá, o sea, ese tipo de cosas, que son ejemplos fuera del asunto del DNA, ¿verdad? Que abonan a lo que yo
comentaba al principio de este programa en términos de cómo, bueno, el sistema requiere o necesita, aunque obviamente requiere muchos recursos también, de tener especialistas en los campos científicos. El DNA es fundamental, pero estoy pensando en otras áreas, y José mencionaba al principio también en la odontología, que también sirven y ayudan para atender estos asuntos. Y en la línea de lo que plantea Fernando, o sea, y lo mencionaba en la primera parte del programa cuando hablaba de la necesidad de la independencia del Instituto de Ciencias Forenses, de no estar bajo la sombrilla del aparato del Estado que se encarga del procesamiento penal. Porque al servicio de quién está la investigación, ¿verdad? Está al servicio de las fuerzas del Estado que tienen la función de acusar, está al servicio del acusado o está al servicio de la verdad. Entonces, cuando tú tienes el control de quien realiza la investigación en manos de la misma agencia o de la misma entidad que va a terminar acusando a la persona, bueno, pues ¿cuál es el acceso real a la investigación científica? ¿Cuál es el acceso real a cuestionar los resultados de esa investigación? Y los costos de peritaje, porque no hay duda de que en estos casos hay unos elementos de costo que llevan a lo que hablaba el presidente en la primera parte del programa, de que la mayoría de las convicciones tienen que ver con personas de escasos recursos, tienen que ver con personas de minorías raciales, tienen que ver con, y particularmente en estados donde hay una tradición de discrimen y persecución policial en esa circunstancia. Entonces uno pudiera preguntarse también cuáles son los nuevos profiles, ¿no? Pero en el uso de la palabra en inglés, pero lo usamos así mismo también en derecho, ¿no? El profiling de a quién tú paras. Cuando tú estás haciendo un bloqueo en la carretera, ¿a quién tú paras? Cuando tú decides aleatoriamente detener a alguien, ¿a quién tú detienes? Cuando tienes una rueda de detenidos, ¿cuál es la impresión que tú buscas generar con esa rueda de detenidos, ¿verdad? Se supone que en una rueda de detenidos todos los que están allí tengan más o menos una misma fisionomía para no provocar que una persona resalte particularmente de los demás. Pero cuán efectivo es el reconocimiento a través de una rueda de detenidos donde tú tienes alrededor de la persona que está tratando de hacer esa identificación a los policías, a los fiscales, a los investigadores del Estado. Lo mismo que con la identificación por fotografía. ¿Cuál es la disponibilidad de fotos que tú tienes, ¿verdad? Y cómo las haces disponibles. O esta idea de que solamente se debe mantener el récord de aquellos que ya han sido convictos. Entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia? El hecho de una convicción previa no necesariamente quiere decir que tú automáticamente, incluso la reincidencia hay que probarla como un elemento adicional para la pena y el delito. O sea, que ¿cómo evitamos que todo el sistema se convierta en un aparato más de represión que de búsqueda de la verdad, que yo creo que es un elemento central que ha traído el decano Moreno con esa expresión, al servicio de quién está la investigación forense. En esa misma medida, todos los otros usos que tiene la investigación forense, ¿verdad? En ocasiones la gente se queja, y aquí es donde uno tiene que, dice, están los investigadores forenses trabajando los casos, están los investigadores forenses trabajando los muertos que tienen allí para poderlos sacar a tiempo. Perdonen la expresión tan cruda, pero es una realidad de los recursos también disponibles y que se asignan para hacer este tipo de trabajo. No, y en Puerto Rico hemos tenido casos donde se altera la escena, ¿verdad? O sea, hay un caso de Lorenzo, por ejemplo, que no se ha resuelto, porque entiendo que un elemento fundamental ahí fue la escena inicial que se alteró, entonces después la investigación es difícil de llevar a cabo. Y casos de investigación contra policías por plantar evidencia y persecución maliciosa de acusados y fiscales también. Sí. Así que es parte de... Bueno, Fernando, algunas impresiones finales antes de... No, hay tela para cortar en este tema. Hablábamos del ADN y como dice Leandro, entrarán otras tecnologías. Nosotros andamos todo el mundo con un teléfono encima y es tecnología que en el futuro o ya debe servir para localizar a uno
en cualquier momento y determinar si uno estaba o no estaba, y tendremos que ir viendo cómo nuestro sistema de justicia acepta y se familiariza con ese tipo de evidencia que se va a hacer cada vez más popular y que se va a hacer cada vez más útil. Así que no solamente ADN, tenemos que ir abriéndonos y desde las escuelas tenemos que empezar a estudiar todo este tipo de cambios y tener claro por dónde va la cosa para adelantarnos a esos cambios. Muchas gracias al decano Moreno, al doctor Colón, a la licenciada Riestra, al presidente que estuvo con nosotros en la primera parte del programa, por estas 2 semanas en que hemos estado hablando de estos temas. Les recordamos, amigos y amigas, que ya no pueden decir que se perdieron el programa. Si te lo perdiste en vivo, recuerda que puedes disfrutarlos por Facebook Live, por YouTube y buscar los podcasts en Spotify a través de las redes sociales de nuestra universidad, particularmente en el canal Huellas del Futuro. Les recordamos a todos que seguimos unidos en oración y dedicando de forma particular los sacrificios de esta cuaresma a la paz en el mundo, particularmente por el conflicto en Ucrania. Nos unimos a ese pedido del Papa Francisco de mantenernos pidiendo por la paz, confiados en que el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que nos aprestamos a celebrar es la fuente de nuestra paz, es la fuente de nuestra esperanza. A todos ustedes les deseamos un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.